Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a una entrevista a esta serie que le titulé Conociendo a los autores. Como no son videos los que estamos haciendo en los devocionales, sino audios, y ahí ves que dice el autor y quién lo lee, pues al menos del que lo lee se escucha la voz, pero el autor solo sus pensamientos es lo que escuchamos, el texto. Así que por eso creé esta ventana acá para que podamos conocer más a fondo o saber quién está detrás de esos bonitos pensamientos. Y hoy es el turno no voy a decir para que se presente, ahí dice EPM. Así que EPM, preséntate y cuéntanos lo que quieras que sepamos de ti. Bienvenido. Hola, hola, mi nombre es Enio Morales y lo que está ahí son parte de las siglas de mi nombre. Mi segundo nombre es Patricio y ahí está Enio Patricio Morales. Es Excelente. porque comúnmente ponía EMC, Enio Morales Castro, que es mi otro apellido, Mm, pero al final eso era muy fácil de encontrar. Entonces ok. era más fácil para mí poner EPM y poner algo que no fuera tan sencillo para la gente entender mi nombre. Ok, pues bienvenido, Enio. Gracias por estar acá. Cuéntanos más acerca de ti que te dediques. Bueno, lo que quieras, ¿verdad? Si lo quieres contar, a qué te dedicas, de dónde eres, etcétera. Bueno, yo soy de Chile, vivo en Quilpué, es la zona central del país, de clima medio templado, y vengo de una familia adventista. Mi bisabuelo fueron los primeros adventistas de la ciudad. Estamos hablando de la década del 30, Ok, cuando en empezó el la norte de migración Chile. ahí. Claro, en el norte de Chile. Los Bishop, ¿te acuerdas de los Bishop, los primeros colportores que llegaron a Sudamérica? Ujú. Más o menos de ahí. De hecho, en mi familia hay unos libros firmados por algunos bichos. Ok. Eh, Eso es más o menos en cuanto a cómo conocí la iglesia. Ujú. Eh, pero eso pasó ahí. Mis padres no eran cristianos. Mis papás se bautizaron cuando yo tenía 3 años. Desde ahí, básicamente, yo tenía una cuna adventista ya hasta ahora que tengo 47 años. Ok. Ujú. Genial. Eso es más o menos parte de mi historia religiosa. Ujú. Perfecto. Muy bien. ¿Y vives en Quilpué, se pronuncia? ¿Quilpué o Qui- Quilpué? Quilpué, Quilpué. tal Quilpué, tal cual, al lado de Viña del Mar. La gente Ah, le es ok. muy Viña del fácil Mar es conocer, conocido, sí, sí, yo lo he escuchado, los premios de Viña del Mar. sí, por el festival. Yo estoy, bueno, 4 o 5 kilómetros de Viña. Ujú. Viña es costa, al lado de Viña del Mar estamos nosotros. Es Ah, como una metrópoli, está Valparaíso unido a Viña del Mar, detrás de Viña del Mar está Quilpué y hay un par de pueblos más. ok, ahí donde se entregan las gaviotas. Claro, Ok. mi papá es adventista, mi mamá, como ya conté, pero mi papá fue pastor de la iglesia, él ya jubiló, lleva Ujú. unos 3, 4 años jubilados. Ellos viven en el sur, familia de 3 hermanos, yo soy el mayor. Yo me casé acá porque la familia pastoral los van rotando por todo el Claro. país. Ujú. Entonces, cuando llegamos a esta zona, mi papá estuvo de pastor en el norte, en Arica, estuvo de pastor en el sur, en esta zona antes de llegar al sur. Y aquí me quedé, aquí pasé la secundaria. La que fue mi esposa, perdón, la que es mi esposa fue mi compañera de Ujú. colegio. Ah, ok. Ahí la Entonces, fichaste. por ahí partió todo, más o menos a los 16 años, ahí empecé a tener esa mirada hacia esos lugares. Ok. Pero todo partió ahí, en el colegio adventista, en la secundaria aquí en Quilpué. Bueno, ahí decidí quedarme acá, me casé, estudié así en el norte, me casé después de haberme ido al norte. Y en el norte estudié en la universidad, estudié ingeniería civil industrial, Ah, ok. en el norte de Chile. ¿Y Partí ejerces de eso? Lo que en parte, estudiaste. en parte sí, en parte no, porque la ingeniería civil industrial es una ingeniería relacionada con la área de la administración de procesos, pero es la que organiza procesos y evalúa procesos, Ah, ok. proyectos, Ujú. desde el punto de vista de la creación y formulación de proyectos. Ujú. Las ingenierías de administración son más ejecutoras de proyectos. Ujú. Pero yo partí con la ingeniería de minas, porque en el norte se estudia mucho la minería. Entonces yo Ah, partí claro. estudiando ingeniería civil de minas y
Después me cambié, convalidé y terminé con ingeniería civil industrial. Ya con el paso del tiempo, después de salir de la universidad el año 2003, que me titulé, a la fecha, ya casi 22 años para el año 23 ya, solamente 3 años he trabajado, un poco más de 3 años y medio para alguien. Desde ese tiempo casi siempre independiente solo, Ah, ok. Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Ah, genial. Hasta el día de hoy. Pero ha sido difícil, no es fácil ser Sí, sí. Yo independiente. soy ahora independiente y sé lo que, lo que No es, cuesta. no es sencillo. No es fácil, sí, sí. Ah, De ahí. hecho, en tu entorno muy cercano, eso, la gente se siente en cierta manera insegura y te preguntan si estás bien o en algunos círculos si eres fracasado o no. Esas preguntas son muy recurrentes. Sí, ser independiente es bonito, pero tiene sus desafíos, claro. Otra pregunta que bueno, contigo he hablado, hemos coincidido en reuniones que hay y todo. ¿Tú estás esforzándote ahorita por hablar sin tanto acento o así es tu acento? Porque escuchando a chilenos, me imagino que en cada región hay un acento diferente, pero hay unos que me cuesta mucho entenderles. ¿Tú estás ahora hablando así como es tu acento o estás tratando de hablar más neutral? No, yo hablo así. Ah, De tú hecho, hablas no así. es la primera vez que me lo preguntan. Ah, ok. Ahora, como Chile es muy delgado y muy largo, es muy Mm, distante una ciudad de otra. Es muy distante. Y en el norte donde yo nací tenemos mucha influencia. Yo creo que los que quizás mejor hablan en el mundo, en esta área del mundo, en Sudamérica, son los bolivianos. Hablan muy bien. mm, Ellos modulan muy bien, se expresan muy bien. Y nosotros tenemos mucha influencia de estos países del norte, estas culturas del norte, y hablamos de una manera muy particular. ah, ok. Pero ya en esta zona media algo queda, pero de aquí al sur ni yo los entiendo. Sí, ah, ok, o sea, ya varios te lo habían preguntado, sí, porque ahora estoy ahí, o sea, todo lo que has dicho, todas las palabras las entiendo, porque hay como un español estándar y ahí hay palabras que se tienen en cada país para cierta cosa. Por ejemplo, solo aquí en Centroamérica, a los rubios, en Guatemala les dicen canches, en El Salvador y Honduras, cheles, y en Nicaragua. En Costa Rica, machos, en Panamá, fulos. Entonces ya esa palabra ya te cambió y siempre se nos sale alguna palabra así, pero ahora hablando contigo, ninguna palabra así, por eso te preguntaba. Claro, igual tengo que hacer un esfuerzo en algunas palabras. Por ejemplo, el hervidor de agua en el norte de Chile es una tetera, ¿ya? El hervidor que la gente ponía en el gas, en la estufa o en la Ujú. cocina. Después aparecieron los hervidores eléctricos, pero cuando el chico le decían una tetera. Ya más al sur en Chile le dicen una pava. Ah, ok, eso ya está bien Entonces, diferente, ya claro. cambiando. Ajá, ok. Y cuando a mi papá lo trasladaban, lo iban moviendo por el país, te empiezas a tener que acostumbrar a cómo hablan en otras partes y a entender realmente si te están hablando de eso. En el norte de Chile la palabra mañoso es alguien que no se quiere comer la comida. Entonces le dicen, no, ya está mañoseando, es un Ah, mañoso. sí, sí. Pero en el sur, de esta zona al sur, mañoso es el que roba, Ladrón. Ah, un ok. Y ladrón. aquí es las dos. El mañoso aplica para las dos. Depende del contexto, si está comiendo y deja ahí cosas, es un mañoso o el que roba también. Ok. Lo bueno es que se va enriqueciendo uno culturalmente, sabiendo más de, de cómo es el español en otras áreas. Bien, pregunta sencilla pero profunda. ¿Quién es Jesús para ti? Uf. Respuesta rápida o respuesta con... Expláyate, expláyate. Creo que es la pregunta más interesante acá porque te digo que te explayes porque es para que el que escuche tus devocionales entienda el porqué. O sea, la figura que tenemos de Jesús creo que es muy importante de acuerdo a lo que transmitimos cuando hablamos de Dios. Por eso te digo, puedes decir la respuesta corta y te puedes explayar. El tiempo es tuyo. Mira, yo lo resumiría en 3 o 4 bloques, Ujú, 3 o 4 cosas importantes. Eh, esto es como cuando la gente está estudiando la Biblia y la gente va tomando una idea cuando va leyendo la Biblia. Eh, es muy complejo. Con el paso del tiempo, yo he aprendido que al menos hay
tres contextos importantes para yo poder entender un texto de la Biblia. Cuando la estoy leyendo, yo digo, me trato de mover en el alrededor del versículo que estoy estudiando y le llamamos el contexto inmediato, lo que está escrito antes y después para entender de qué se me está hablando. Ujú. Hay un contexto que pocos ven, que yo le llamo el contexto mayor, que es de qué me trata el libro donde está sumergido ese texto para entender de qué me viene hablando todos los capítulos, no solamente alrededor. Entonces hay un texto inmediato, hay un texto mayor. El otro es la cultura, donde ahí encerramos un montón de cosas. ¿Qué Ujú. pensaba el autor? ¿Qué palabras decía? ¿Cómo veía las cosas él? ¿Cómo era su tiempo para entender por qué me habla de cierta manera? Y el último tiempo he agregado un contexto más, que yo creo que es el principal de todo, Ujú. que es yo, el que lo está leyendo. Claro. Mis vivencias, lo que a mí me ha tocado pasar, lo que a mí me ha tocado vivir. eh, Porque tú te puedes sorprender que alguien estudió un versículo, alguien que quizás piensa similar a ti y él ve otra cosa, Eso. Mm. ve algo distinto. Y hay algunos que porque no piensan como ellos piensan, se enojan y te llaman tonteras, te dicen, dice tonteras, dice pavadas, y no te entienden que aún comprendiendo esos tres contextos que te dan una base, hay un contexto particular que es lo que a ti te toca vivir, Mm. ¿ya? El cómo me enseñaron, cómo me criaron, a qué religión iba, si iba Todo o no a una influye, todo. iglesia, El todo sexo, la influye, época en que naciste, todo. la situación política, económica, no es lo mismo si naciste en bonanza o en pobreza, si en una dictadura o en un lugar donde había libertades, todo afecta la forma en que vemos la Biblia. No que sí que la vemos y que la interiorizamos, que la interpretamos, claro. Claro, entonces tiene que ver con tus vivencias. O sea, tu vivencia te dan tu realidad. Y por eso que el Señor siempre preguntaba cuando a Él le hacía una pregunta, decía, ¿cómo lo ves tú? Mm. Ahora, ¿te puedes acercar o alejar? Puede ser, pero cuando me preguntan de Jesús, todo esto mismo que te estoy comentando lo echo al adelante y digo, mira, ¿cómo te criaron? Mm. Y quizás hay una primera parte en mi vida en cómo veía a Jesús. A mí me criaron desde los 3 años en la iglesia y mi visión de Jesús era tu amigo, el que te toma de la mano, te hacían pintar dibujos con Jesús al lado de los niños. Claro, unas clasecitas de niños de la iglesia, ¿no? Claro, entonces tú vas creciendo con Jesús como tu amigo, con alguien que te cuida, con el que también te corrige y la figura paterna o materna que vas teniendo o aquel que te cuida a ti Mm. va en cierta medida caricaturizando esa figura que tú tienes de Dios o de Jesús en este caso. Eh, entonces vas creciendo con ese Jesús y para hacer cosas malas te escondes porque cuidadito los ojitos lo que miran y, El canto, ¿verdad? Los cantitos ahí. claro, tú te vas escondiendo y vas con un Jesús que es tu amigo pero a la vez lo ves distante, lo ves lejano. Mm. Entonces yo hasta que llegué a los 12 13 años y a los 12 13 años em, mis papás del sur, ellos estaban en el sur, se vinieron al norte y me dejaron con un profesor allá, porque venía al Campori Nacional de Conquistadores. Entonces, en Conquistadores yo iba a ir al Campori. Tal vez explicas un Y, poquito qué es eso, porque no todos en el canal son todos lo saben. atletistas. Ajá. Claro, es como los Scouts, ¿ya? Es como un encuentro campestre de jóvenes, Mm. en este caso de adolescentes. Y hay clubes de Scout en diferentes partes que se reúnen y hacen un encuentro nacional. Ujú. Entonces, para quedarme a ese campamento, em, me dejaron en la casa del director, mis papás, del director de Conquistadores del club, y era un profesor de la Universidad Adventista, nosotros vivíamos en Chillán. Entonces era un mes, algo así, que me iba a quedar con ellos, y este profesor, que le tengo mucho cariño, hace mucho tiempo que no lo veo, yo lo volví a ver cerca de los 20 años, cuando tenía 20 años, o sea, deben ser cercanos a los 25 años que no lo veo. Ok. Él me destrabó algo que yo tenía a los 12 años. Mm. Y yo entendí que el Señor perdonaba todo, no importa lo que hubieses hecho. Entendí en parte lo que era la justificación por la fe, en las palabras de Él. Mm. Porque su Hijo
tenía 16 años, escuchaba Guns N' Roses. Ok, claro. Su hija de 14 años también tenía su vida. Yo tenía 12, estaba ahí. Yo recuerdo, fue muy particular, porque ellos tenían un nivel de intimidad, de relación íntima como familia. Eran esos dos hijos y el matrimonio. eh, Increíble. Yo los miraba y yo me apartaba de ellos. Entonces ellos me tomaban y me incluían. Mm, Y yo ahí mi cabeza hizo clic en torno a Jesús. Entonces yo sentí que lo que yo había aprendido no era exactamente como quizás era. mm, Así que llamé a mi papá desde el sur al norte, él ya estaba en el norte, y mi papá me lo explicó. Nunca se lo había preguntado, pero mi papá me lo explicó con detalle. ¿Cómo era la justificación por la fe? Yo le digo eso ahora, pero en ese tiempo ni recuerdo qué palabras eran. mm, Que el Señor te amaba y te aceptaba. Entonces, eso hizo un cambio en la forma. Yo recuerdo que en esa llamada telefónica lloré a esa edad, porque empecé a entender cómo era Jesús. mm. Ya con el paso del tiempo, yo empecé a vivir la vida religiosa y Jesús era esa persona que te perdonaba cuando tú te equivocabas, e incluso cuando hacías cosas incorrectas, y aún ya grande, adolescente, ya joven y ya más grande, adulto, te escondías para hacer cosas que eran incorrectas, Mm, pensando como que podías ocultar algo. Y si lo ocultabas a los ojos de los demás, era como que lo ocultabas de Dios. Es muy extraño cómo uno lo va viviendo. mm, Entonces vives la vida de el Señor está ahí, te perdona, está listo para perdonar cualquier cosa, pero tienes que pedir perdón. Entonces vas, te equivocas, vas, pides perdón. Vas, te equivocas, vas, pides perdón. Y así lo un viví, bucle ahí. claro, así lo viví durante muchos, muchos años. Eh, Muchos años. Quizás hasta unos 5, 6, 7 años atrás. Hasta que un día, estoy hablando cerca del año 2017, 2018. Salí de la iglesia, pues yo soy vecino de la iglesia adventista está justo al lado de mi casa. Ok. Salí de la iglesia y me senté, subí al segundo piso, me senté en la cama, donde está mi dormitorio. Estoy hablando cerca de las 13 horas, pues yo entendía todo, estaba vestido de corbata, de traje, imagina. Y me siento Después del culto, digamos que después saliste. del culto. Ujú. Me siento y sin tener ningún porqué, sin tener ninguna razón para pensar así, me siento y mi cabeza dice, ¿qué pasa si todo lo que has aprendido no es porque solo has aprendido lo que te han enseñado? Mm. Esa frase vino a mi cabeza, pero en mi Ah, no, mente no fue que la pensaste, sino te vino. me vino, pero Mm, fue un poco más fuerte porque la frase que se me vino a la cabeza, ¿qué pasa si todo lo que aprendiste es mentira? ok. Esa es la frase que se me vino, Ujú. pero en mi mente la interpreté de esa forma. Eh, Como que había algo, es como estas películas, no sé si conoces la película El Laberinto, creo que los chicos están rodeados de un muro y no pueden salir y Tú eres están ahí. experto en cine y ahí estás con la persona, la peor persona. Los chicos los tienen ahí encerrados, entran ahí, es como que detrás de esos muros no saben lo que hay. Y ellos lo único que quieren es salir. Ahí los alimentan, ahí les dan de todo, pero no pueden salir de ahí. Y la película trata de ellos tratando de salir, pero para salir corrían riesgo su vida. Mm. Entonces, a ti te enseñan, te crían en algo, te van enseñando algo, te van siguiendo en un camino, vas generando una idea de las cosas como son, pero solo te han enseñado lo que te han enseñado. Y Aquí esas hay, enseñanzas, perdón que te interrumpa, haciendo una analogía con la película que mencionaste, esas enseñanzas como que van formando las paredes del laberinto después, porque lo tomas como algo que es fijo, que está ahí, que no se puede derribar. claro, son los muros, que es peligroso salir. Si tú sales de esos muros, afuera hay muerte, Claro, perdición, maldad, está el enemigo ahí. Ujú. el enemigo. Entonces, estás preparado psicológicamente, aunque no te lo dicen tan explícitamente, pero esos muros son generados, aunque no lo creas, están ahí, eh, al punto de que no sales nunca, no sales Mm. nunca. Entonces, cuando se te viene esa frase, ya previamente
yo siempre fui un busquilla, nunca pertenecía al área dura de la tradicional de la iglesia, nunca pertenecía a eso, aunque podría decir que permuté en esos lados también, pero nunca fui de esa línea. Al Mm, punto de que si había alguien que aparecía con sermones de alguien que los demás decían, no, a él no hay que escuchar, no sé, pongámosles nombre, un Gambetta, mm, el nombre que tú creas que genera conmoción, mm. especialmente en Sudamérica, genera mucha David conmoción. Gates. Todas esas cosas. Ah, Yo decía, a ver, no, yo lo quiero escuchar, pásamelo. ah, Pum. Y me comía una serie completa de mensajes. Y mm, me comía una serie. Y aparecía alguien en Estados Unidos, YouTube, en pañales en ese tiempo, pero ya más fuerte, apareciendo con mensajes de o adventista u otros religiosos en otras partes. Yo los escuchaba aquí, escuchaba acá. ¿Por qué? Porque en mi mente decía que si había algo que yo no había visto y otro ve, me lo estoy perdiendo. Ahora, mm. puedo escuchar todo, pero eso no quiere decir que yo en todo lo que escuche comparta. Puedo escucharlo Exacto. todo. Y Mm. ya había entendido en mi mente, en ese camino, que podía escuchar cosas. No estaba prohibido escucharlas. Lo que me habían Y ya quedado habías cuidado. perdido el miedo también, porque muchos no lo hacen por Exacto, miedo, porque quieren, pero tienen miedo. exacto. O sea, Mm. puedes hablar con alguien que piense distinto a ti, pero claro, No claro, pasa ¿por qué nada. no? No ocurre nada. Ahora, en ese proceso que ya había estado, ya había pasado, de repente viene esa frase en mi mente. Y ya para el año 2020, no hice nada, o sea, simplemente fue un pensamiento. Cerca del año 2020, un amigo, muy buen amigo, un amigo muy querido, un día me dice que parecido a mí en estas cosas, que escuchábamos a este extraño por acá que salía con unos mensajes, me decía, oye, ¿has escuchado a fulano? ¿Has escuchado a sultano? Un día viene y me dice, oye, ¿tú has escuchado a Oscar? Me dice, ¿cuál Oscar? Le digo yo, el Oscar Sande, que está hablando de Apocalipsis, porque nosotros estudiamos mucho Apocalipsis. En ese tiempo Oscar estaba haciendo las maratones de Apocalipsis y me dice, ok, ¿quién es? Así que empecé a escuchar las maratones, solo las maratones. Cuando empecé a escuchar las maratones dije, bueno, acá hay algo que a lo mejor me estoy perdiendo, dije yo. Mm. Hay algo que está pasando que no lo sé. Y en ese tiempo Oscar generó una conmoción porque tampoco dijo muchas cosas. Simplemente empezaron a estudiar Apocalipsis con un grupo de jóvenes de la universidad. Creo que casi todos eran de Chile, eran amigos. Y yo traté de ubicar a Bastián en ese tiempo. Mm. Entonces, mediante el canal, la dirección, el correo del canal, mandé un mensaje a ver si me podían conseguir el teléfono de Bastián para hablar con él. Em, ok, no recibí respuesta muy pronto, pero al cabo de unos días, yo mandé mi teléfono allí. O mándenle mi teléfono a Bastián para que se comunique conmigo. Bastián es del sur de Chile. Me era muy fácil quizás llegar a Bastián porque él vivía cerca de los pueblos del sur donde estaba mi papá. Mm. Entonces podía hablar con él y quizás a través de él podía encontrar más información al respecto. Pero no recibí una respuesta referente a Bastián. Me habló directamente Oscar y así estuvimos hablando una semana, una semana. Y le hice preguntas, él me contó algunas cosas y después de eso yo tomé una decisión. Esto ya en el año 2020 y esa decisión fue, dije, ok, acá hay algo, no sé si esto va por este camino o no va por este camino, pero si hay algo, yo lo tengo que ver, yo, no me lo tienen que decir, Mm. no me lo tienen que contar. Quizás alguien te abre la puerta y te derriba los muros, te hace pasar al otro lado de ese muro, pero el que tiene que transitar por ese muro eres tú. Mm. Entonces dije, Claro, es importante, muy importante. yo voy a averiguar, yo voy a investigar. Y yo dije dos cosas, dos cosas. Yo dije, si esto es así, como me dicen, si va por acá, la Biblia en alguna parte lo tengo que ver. Y en mi mente en ese tiempo dijo, y Elena de White también me lo tiene que decir. Entonces, mi mente empezó a viajar y yo tomé una decisión drástica en ese tiempo. Eh, Mi papá siempre me decía, mi papá ha leído el año bíblico 7 veces, he hablado con personas que lo han leído muchas veces más. Mi papá es un asiduo lector, es muy buen lector. Tú vas a su casa y está lleno de libros, Mm. su casa. Y yo no soy tan buen lector, yo soy un pésimo lector. Y siempre he estudiado la Biblia en salpicones,
en trozos. Nunca he agarrado la Biblia, ni siquiera un libro completo de principio a fin. Siempre fue en el salpicones. Así Pero fui criado yo. entiendes muy bien cómo fue escrita la Biblia. Más adelante eh, vas a hablar de tus canales porque he visto muchos de tus videos que estudian los evangelios y esos paralelismos que hace y todo eso, eso es muy bueno. Y de hecho la Biblia fue escrita así. De hecho te voy a Claro, contar algo después fuera de cámaras. Acuérdame, un libro que te puede interesar mucho. perfecto. Ujú. Ahora, entonces, mi mente, que tenía salpicones, dije, y mi papá que me decía, mi papá me decía literal esta frase, vas a querer llegar al cielo, me decía, y nunca haber leído la Biblia, me dice. Yo le decía, y yo no lo tomaba en cuenta, no lo tomaba en cuenta, ya viejo, casado con hijos, yo tengo Mm. 3 hijos grandes. Eh, y cuando me viene esta disyuntiva en mi mente, digo, ya, ok, voy a leer la Biblia, pero no quiero estar mucho tiempo leyendo la Biblia ni demorarme un año. Voy a estar leyendo la Biblia en un año, Claro. dije. Entonces yo hice un plan. Si me leo 30 capítulos diarios, en un mes la leo. Porque el año bíblico creo que son 3, ¿no? 3 capítulos. Entonces dije, lo voy a leer así. En un mes la leo. En ese tiempo habíamos entrado en pandemia, había Eso te iba a decir 2020, pandemia, había tiempo. mucho tiempo para estar en casa y dije, pero en un mes me la leo. Así que partí. Parto con Génesis, pero voy a ir en orden, dije yo. Parto con Génesis y en Génesis me demoro un mes. En Génesis, solo Génesis. No podía avanzar. Y no porque no me sentara a leer. Me sentaba a leer, pero no entendía nada de lo que estaba leyendo. Empezaba a ver cosas que antes no había visto y a leer cosas que antes no me había encontrado. Mm, Hasta que llegué a Éxodo. Y Éxodo me quitó 4 meses. 4 meses. Ahí quedé empantanado. Empecé a darme cuenta que Éxodo es un libro extraño, extrañísimo, porque no es cronológico. mm. Están mezclados los tiempos. Cuando tú agarras otros libros Está en una estructura quiástica, claro, decirlo entonces, así. Mm, claro, lo desordenaron, lo desorganizaron. Entonces, pero esto que tú estás hablando, que es teología, para mí no tengo idea. mm, Me lo empecé a encontrar. Yo decía, si algo hay, me lo tengo que encontrar yo. No me lo tienen que decir. Entonces, empecé a encontrar la desorganización en el texto, el desorden cronológico, y yo no empecé a entender nada. Entonces, empezaba a encontrar algo escrito acá, algo relacionado acá, y yo decía, ¿pero qué me está diciendo? Porque si tú lees, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, tú crees que salieron 2 veces agua de la roca, mm, 2 veces, porque una está relatada en el libro de Éxodo, el otro está en Levítico, creo, eh, pero independiente, son 2 sucesos totalmente distintos, relatados de forma distinta. Lo único similar es que salió agua de la roca. mm, Uno está al comienzo, cruzando el Mar Rojo, otro está eh, antes de entrar al Cades Barnea. Está en ese tiempo, están en momentos distintos. Y yo dije, esta cuestión es un desorden. ¿Y mm, por qué este desorden? Después que ves el desorden, empiezas a encontrar un montón de pistas y me empantané en el libro de Éxodo. Un libro que todo eso que te estoy contando lo encontré maravilloso, porque una de las cosas que comprendí desde ese tiempo a la fecha, que esto es como hacer Sherlock Holmes, es como hacer investigación, es como mm. agarrar una lupa, empezar a expandir Eso. los textos y empezar a ver por qué aquí, por qué allá. En vez de decir, esto es un desorden, toma, lo dejo de lado, yo empecé a encontrar en esos textos como un tesoro, como un baúl que vas abriendo y vas encontrando cosas nuevas y vas sacando cosas y tú te empiezas a maravillar de lo que hay. ¿Ok? El encontrar la razón de por qué está escrito de esa forma, a mí me empezó a quitar y a quemar todo el tiempo. Y de Mm, ahí cambió todo. Pasas a Éxodo, pasas a Levítico. Levítico, el primer capítulo, los primeros 2 capítulos de Levítico, me quitaron quizás semanas, semanas. Entonces, y ahí paré. Y dije, no, 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 no puedo seguir así. Voy a así. terminar la Biblia en 10 años, dije yo. Esto es mucho. Entonces ahí mi cabeza empezó a viajar y yo dije, ok, la segunda cosa, me lo tiene que decir Elena, ¿no? Dije yo. Ahora, directamente no me lo va a decir. No me va a decir, Enio, acá está, esto es así. Mm, Tú lo tienes que encontrar. Entonces agarré un libro que hace muy
poco tiempo ha estado muy famoso, El conflicto de los siglos, bueno, años famoso, pero fue el libro del año hace muy poco tiempo. Agarré el último capítulo donde sale el sueño, esta visión del fuego cayendo, y lo empecé a leer, a leer, a leer. En mi familia, bueno, los dos abuelos maternos murieron, eh, 62 y 65 años, mi abuela y mi abuelo. Mm, Pero ellos nunca fueron cristianos. Mis abuelos paternos tampoco, salvo mi abuela paterna. Pero los maternos, nada. De hecho, mm, mi abuelo, separado de mi abuela, fue un abuelo maltratador, fue un abuelo duro, durísimo, criado como pirquinero. Pirquinero es como minero de mina pequeña, de ah, mina ok. rural, Mm, em, alcohólico, rudo, rústico, me imagino. muy rústico. Ujú. Su dieta era un trozo de carne, un litro de leche y un litro de vino diario. Wow. Yo estuve con él los últimos días de su vida hasta que murió. Con él, ¿por qué? Porque cuando me fui a estudiar al norte, mi abuelo es de ahí del norte, vivía yo a cuadras de su casa, entonces yo lo iba a visitar regularmente. Y a veces cuando llegaba me echaba garabatos de su casa y a veces cuando me recibía llorando, emocionado, Mm. porque no se acordaba, estaba Ah, ya está. constantemente en Ok. estado de ebriedad. Mm, A veces cuando él estaba normal estaba ebrio igual. ok. Es muy extraño, es una persona difícil. Pero él murió de cirrosis, con un cáncer al final que se lo comió. Y pasé momentos muy extraños con él esa última semana antes que él muriera. Entonces, después que él falleció, eh, bueno, en el lecho de muerte, en el hospital, me llaman. Yo a cuadras del hospital vivía, fui corriendo, llego ahí y lo veo medio moribundo y le hablan al oído. Y le digo un par de palabras y le pregunto, porque imagina, o sea, un tipo que nunca ha abierto la Biblia, que sabe que su yerno es pastor, mi padre, Mm, pero nunca ningún acercamiento, nada, ni para un lado ni para el otro. O sea, imagínalo, es un muro, es imposible. Entonces, ahí, ¿qué le digo? Digo yo. Entonces mi pensamiento en esa época era, si él no se entrega, se va a perder, está perdido, era se está rescatarlo perdiendo. antes de. Mm, Antes, entonces yo le empiezo a hablar al oído y le digo, abuelo, le digo, muy silencio, porque había gente alrededor. Le digo, abuelo, te voy a preguntar algo. Él ya no podía hablar, solo podía hacer un sonido, una exclamación, un gemido. mm, Entonces, tú solo haces el ruido si es sí, nada más. Yo creo que él pensaba que el que estaba al lado de él era mi padre, que se llama igual que ah, yo. ok. Entonces, imagina, mi papá pastor es la confesión de ir moribundo a un pastor, Mm, a un religioso. Entonces, yo le digo, abuelo, ¿crees que Dios está aquí en este momento contigo? Y él me dice que sí. Yo le pregunto, ¿y tú lo quieres así? Y él me dice, sí. No le pregunté nada más. mm, Nada más. Ahí se acabó. Eh, no murió ese día, se restableció. Al otro día me llaman. Él estaba muriendo, pero es algo que le pasa a las personas previo a la muerte, como que vuelven y tienen un par de días. Me dicen, el abuelo está hablando, está sentado en la cama, me dice. Y yo parto para allá y una de mis primas estaba feliz porque decía, el abuelo está bien, el abuelo está bien. Yo sabía que el abuelo no estaba bien. mm, Entonces pidió unas calugas, unos dulces, quería comer unos dulces y el doctor dijo, denle lo que pida, dénselo. Le dimos unos dulces, se levantó y dijo, quiero irme a mi casa. Mi abuelo esa semana murió solo en su cama, esa siguiente semana. mm, Pasaron unos 5 o 6 días. Yo lo fui a ver, ir a ver a mi abuela, porque ellos estaban separados. Por todo el tema del maltrato, ellos se separaron, se divorciaron. Y yo lo fui a ver y fue a ver a mi abuela en esa semana. Como pienso yo en onda de despedirse, de pedir perdón, aunque mi mm, abuelo no iba a pedir perdón.
iba solo a estar ahí. Mm. Entonces yo lo fui a ver esa última semana, esos últimos días, pero fui a la casa de mi abuela. Mi abuelo tenía otra casa. Entonces llego a la casa de mi abuela y él estaba acostado. Y le digo, abuela, ¿está ahí? Sí, me dice, está ahí. Y me hace un gesto mi abuela y dice, que te vaya rápido ese hombre, me dice. Mm. Y yo llego a donde está mi abuelo y no le digo absolutamente nada, no le toco el tema. Absolutamente nada. Y mi abuelo me dice, eh, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te sientes? Bien. Dos, tres palabras. Estuve media hora delante de él sin decir nada. Él no decía nada. Y eso fue absolutamente todo. Un par de días después, mi abuelo muere en su cama. Mandó a uno de sus sobrinos, de sus nietos, perdón, a buscar pan. Y cuando volvió, lo encontró muerto en su cama hacia un lado. Entonces, desde ese tiempo, que debe haber sido cerca del año 2000, Ok. a la fecha, cerca del año 2000 a la fecha, ya estoy hablando del 2020, 20 años. entonces, claro, habían pasado 20 años, en mi mente siempre estuvo, mi abuelo va a estar, mi abuelo no va a estar, mi abuelo va a estar, mi abuelo no va a estar. Y esa fue siempre mi duda. Entonces, cuando yo llego a esto, más grande ya, en el año 2020, entendiendo que mi abuelo sí podía estar, yo digo, si mi abuelo va a estar, quiero saberlo. Entonces yo le pregunté a Dios, yo le dije, mira, si mi abuelo va a estar, quiero que me lo digas. Sé que no voy a recibir una respuesta como tal cual como estamos hablando hoy, pero Mm. tengo que saberlo. Y si va a estar, enséñamelo. Y así me puse a leer, llegué al último capítulo de Lana de White buscando esa respuesta. Lo leí el libro, ese último capítulo, unas 10 veces, por lo menos. Y no encontraba nada. Yo decía, pero si hay algo aquí, tiene que estar. Porque era el momento de que los perdidos están alrededor de la ciudad y están Cuando confiesan exclamando, tu confiesan, se justicia. arrodillan, igual el fuego cae y los consume. Es una historia. La gente cuando lee estas cosas, la gente tiene un problema, porque a veces cuando lee visiones y cosas en los profetas de la Biblia, lo ve como una cosa simbólica y representativa, pero cuando leen Elena de White lo leen textual. Y al Literal. final, literal, o sea, es fuego realmente cayendo y no entienden que es una visión. Ella no está haciendo de alguna manera viendo Ella como misma lo tras un explica que es espejo. una visión. Es solo una visión y una visión es una recreación de algo más profundo. Ahora, haya sido bien, mal, verdad, copiado, todo lo que tú quieras decir, ahí está. Mm. Tú ve el último contexto, ¿no? Tu experiencia, lo que tú has vivido con lo que estás leyendo, qué es lo que a ti te está diciendo. Ese es el último contexto de los contextos. Mm. Entonces, es tu experiencia. Nadie te puede decir que algo que estás leyendo es bueno o malo, eres tú el que tiene que definirlo. Mm. Entonces, cuando estoy ahí, de repente lo veo. De repente lo veo. Había pasado todo el día leyendo. La leí una vez y no entendía nada. La leía otra y no lo entendía. Pero yo como soy insistente, llegué a esa 10ª vez, estaba en la cama, ya era noche, estaba durmiendo y cuando lo veo, agarro el libro, lo tiro al lado y me pongo a llorar. Mm. Y mi señora me dice, ¿por qué estás llorando? Estás llorando como un niño, ¿por qué estás llorando? Y yo le digo, porque lo vi. ¿Qué fue lo que vi? Lo vi solo yo. Entonces le escribo a un amigo, agarra este texto, lee acá y dime, ¿qué ves? A ver si ves lo mismo que yo. Entonces, este amigo me responde y me dice, no es lo que veo, es lo que no veo, me dice. Algo debió haber ocurrido entre este párrafo y este párrafo, me dice. Y era justo lo que yo había visto. Mm. Creo que es donde hay un corte, ¿verdad? Un corte a la narrativa y empieza otra. Ah, ok. Ujú. Ahí está, estaba entre medio de eso. Es como, claro, es como cuando estás viendo una película y se van a comercial y te comen 30 segundos de esa película. Mm. Y esos 30 segundos son clave. Y es cuando en el relato dice que a Dios le sale el fuego, pero cita a Habacuc, el fuego que sale de las manos. Mm. ¿Qué hace tu mente? No va a Habacuc. Simplemente lee el texto y termina. Mm. Pero si vas a Habacuc y te expandes en Habacuc,
lo encuentras. ¿Qué dice Habacuc? Que el fuego sale de acá. Por lo tanto, no es fuego, es amor. Y ahí entendí. Mm, Por lo tanto, ¿quién es Jesús? Depende de tu experiencia. Hoy, con el paso del tiempo, empecé a entender que Jesús era la imagen de Dios, todas esas cosas, que es como su enseñanza, que también es cierto. Pero el último tiempo me he dado cuenta que es lo que a ti te toca vivir. sí. Es aquel que cuando tú estás pasando por el momento más duro, durísimo, crudo, es como lo ves ahí, cuando se te está Mm, muriendo un ser querido, claro. cuando estás sufriendo por algo. Y es normal que hayan cristianos que dejan de creer en Dios y se enojan con Dios, y hayan ateos que cuando están pasando momentos difíciles o se están muriendo, quieran a Dios. Pasa al revés, porque el Mm, cristiano siente, cree que al estar con Dios tiene algo a favor. y se decepciona cuando no sale Es como aquel que quisiera. cuando se te está muriendo alguien querido, te toma en el hombro y te dice, tranquilo, déjalo ir, Mm, tranquilo, yo estoy acá, déjalo ir, déjalo descansar. Entonces los momentos más difíciles, los momentos más crudos, tienen que ver con en quién confías. No el que te da, porque uno pasa los mismos dramas que todos. No hay dinero, dificultades, incertidumbres, decepciones. Las pasamos igual que todo y quizá algunos más que otros. mm, Y ahora, si no tienes respuesta, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la soledad, con el no sentirte solo, con que Jesús sea alguien para ti especial, tu experiencia. Eso es para mí Jesús, hoy. Por eso genial. yo todos los días hablo con Él. No hablo de la misma manera que cualquiera piensa que uno habla, como arrodillarse y orar. Todo el día estoy hablando con Él, todo el día, el santo día hablo con Él. Y hay veces que la gente me pregunta, mi señora me pregunta, ¿con quién estás hablando? Me dice. Y a veces estoy diciendo palabras y cosas. Mm, Exteriorizo mis frases. Eh, no sé si estoy loco. Bueno, yo creo que estoy un poco loco, pero esa locura es. qué buena. Sí, ok. Pues qué bonito lo que dijiste, muy, muy interesante y profundo. Y yo comparto ese pensamiento también. Al final, la experiencia individual de cada uno de nosotros. Eh, y todos tenemos a un Jesús diferente en nuestra cabeza. Hay patrones que tal vez pueden ser igual, pero hay cosas muy específicas que es solo nuestra relación con Él es especial. Bien, dos Amén. preguntas más y con eso vamos a culminar. Eh, ¿Por qué decidiste participar en el proyecto Amor y Punto? Una idea hermosa y simplemente me lo pediste. La Mm, pensé muy, muy rápidamente. Dije, ok, eh, creo que cada uno, porque la idea me parece fascinante que haya muchas personas escribiendo. mm. Es justamente por lo mismo que venimos hablando. Las experiencias de cada uno Diferencias de son experiencia. diferentes. Mm, Claro, o sea, eh, son muchas mentes, muchas situaciones, muchas vivencias, muchos puntos de vista concentrados en un solo texto para leer en un año. Al mm. final la idea es entretenida. Sí, ok. Y yo lancé una pregunta en un chat ahí y dije, el que quiera hacerle una pregunta a, a Enio, que lo voy a entrevistar, que me la haga llegar y llegó una pregunta. ¿Cómo le hiciste para sacar esos pensamientos del libro de Cantares? Para los que tal vez por primera vez están viendo esto,
Han habido varios devocionales. Bueno, todos los devocionales que han habido de Cantares los escribió Ennio. Entonces, ¿cómo vinieron, cómo te salieron esas ideas de ese libro que es muy, eh, como dijera yo, si uno no sabe por qué, cómo, qué tipo de literatura es complicado. Uno dice que ese es el libro ahí en la Biblia, que, que tiene que ver con dioses, etcétera, etcétera. Eh, sí, adelante. Entonces, ¿cómo te surgieron esas ideas de ese libro? Que de hecho me están enviando más devocionales para que sepan que los que han escuchado no son los últimos, vienen más. Mira, cuando aún estaba dentro del muro, em, yo empecé a estudiar el libro de Cantares y empecé a buscar la razón de por qué estaba en la Biblia. Mm, Independiente de quién lo haya escrito Salomón, lo haya escrito otra persona, que lo más probable es que haya sido otra persona, no fue Salomón. mm. A veces la gente se complica cuando entiende que un libro no lo escribió quien tradicionalmente pensaba que lo había escrito. Porque generalmente nosotros los libros los leemos desde el punto de vista de imaginarnos al escritor. Mm, Es muy importante eso para nuestras mentes. Entonces cuando descubres que, no sé, que ningún evangelio probablemente lo escribió ninguno de los que dice que lo escribió, o descubres que ni Romanos lo escribió Pablo, ni Hebreos lo escribió Pablo, la gente siente y mm, dice, ¿qué? ¿Qué está pasando? mm, Eso es mentira. O sea, que no lo sepan no significa que sea mentira, pero aquí hay algo. Aunque creo que muy probablemente Marcos sí lo escribió, Marcos, pero es una probabilidad nada más. sí, Pero es un caso muy particular y que se escribió antes del tiempo en que netamente se habla que se escribió cerca del 70. Yo creo que Marcos se escribió cerca del 40, 40 al 50, por ahí va. ese sería Pero el primero. independiente, Ujú, ese fue el primero y es una de las razones. Pero independiente de ese punto, cuando uno va descubriendo cosas, eh, independiente del autor, independiente de todos esos detalles, uno con el tiempo yo he dicho, bueno, ¿por qué está ahí? ¿Para qué es? ¿Es una carta de amor entre dos personas? Sí, pero ¿qué me expresan eso? ¿Qué es lo que me está expresando? Y realmente lo que te está expresando, eso son las etapas de la vida de la gente que se ama. ¿Y de qué manera tú te sientes identificado con aquello? De la forma en que ellos lo expresan, en la cultura que ellos lo tienen. Por momentos es muy erótico, por momentos es amoroso, por momentos es muy sentimental, por momentos es y muy triste también. espiritual, es triste también. Y todos hemos pasado por alguna forma por aquello. Si el libro Cantares te dice, no pude ver sus ojos detrás del velo, te está diciendo que hay algo que no puede ver, que el otro sí ve, pero no se ven mutuamente de la misma manera. ¿No te pasaba Mm, que cuando tú estabas en el colegio, o cualquiera de nosotros estaba en el colegio y escuchábamos una canción, o nos ponían una sinfónica, música sinfónica, y te hacían cerrar los ojos y que te imaginaras algo, como que la música te estaba inspirando algo, o cosas, o imágenes, y tú las escribías? Bueno, alguna vez hice esos ejercicios, y es, ¿qué imaginas? ¿Qué cosas te vienen a la mente cuando lo lees? mm, Entonces empecé a entender que detrás de esos textos hay historias. Una frase puede desencadenar una historia. Y a veces esa historia es una historia muy particular, pero no puedo escaparme de lo que yo he visto y a mí me ha tocado vivir. Así que todas esas historias tienen algo de mí. mm. Todas, es Perfecto. imposible. Es una historia que se te viene a la mente, con la que te sientas relacionado y según tu punto de vista desenredas. Son dos, uno, dos, hasta tres versículos que dices, aquí hay una historia y simplemente relatas esa historia que es fantasía, pero es una enseñanza que hay detrás del texto que estás leyendo. Mm, Ahora, en los cinco primeros que compartí, en las cinco primeras historias son diferentes situaciones de la vida en diferentes circunstancias. El amor de madre, el amor de esposo o de esposa, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un ser querido, el amarte a ti mismo, el de la viña, el de la el de viña, la viña, cuando te funciona amas a lo ti mismo. mismo. Mm, ¿Qué muy bueno. significa? Lo hemos entendido mal todas esas cosas nosotros y al final hemos hecho de eso a veces un martirio para alguien, como una mujer que tiene que aguantar el abuso, por ejemplo, Mm, y ha aprendido con el tiempo a que tiene que ser humilde, entonces tiene que dejarse golpear. Entonces, y esa persona no ha aprendido que es alguien valioso porque las circunstancias de la vida y el horror de otras personas han descansado sobre ella
y las han dejado en el ostracismo, eh, en el lamento, en la tristeza, y no Ujú, pueden salir. Pero ese valor la gente no se los da. Y todas esas cosas son cosas que Dios en sí mismo nos da. ujú. Eh, Cuando tú te aprendes a amar a ti mismo, aprendes a amar al resto. Y las otras 5 historias que vienen es un reflejo de lo que a mí me tocó vivir en mi relación eh, de matrimonio. Ok. Sí. De alguna forma son mis historias en esos textos. Lo van Ok. a ver, en el orden que yo los puse es desde joven hasta ya grande. Es un aspecto nada más, no es Muy genial. toda Pues la ya tiene historia. primicia ahí de lo que se viene en los próximos devocionales. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Por último, tú también compartes contenido en YouTube por si quieres decirnos qué canal o qué canales y de ahí pues tú me dejas los links y yo los dejo en la descripción de este video para que puedan ir a ver el contenido que Claro, produce en... hay 2 canales principales, un canal de mensajes, de temas que compartimos con 2 o 3 grupos, eh, donde participan gente de diferentes religiones, gente que se congrega, gente que no se congrega. Esporádicamente hacemos algunos mensajes con esos grupos, es cuando me invitan. De eso aparece un canal que se llama ESER. ¿Es Descubran ser qué con significa. Z o con S? Es con Z. ESER77, lo buscan en YouTube y van a encontrar el canal. En ese canal hay 3, estamos en la 4.ª serie de mensajes. Siempre hago mensajes en forma de series. Son Mm. series de temas, no son temas aislados. Y en esos mensajes son temas largos, ¿no? Pero de esos temas largos hago extractos, short, que la gente puede, si no tiene el tiempo para escucharlo completo, escuche los extractos que son de 5 hasta 20 minutos, o los short de menos de un minuto, donde yo voy desenredando también picos del mensaje, tópicos importantes, Ujú. que también le puede dar una idea de qué trata cada mensaje. Cada mensaje tiene short y extractos. Ok. Ese es en el canal ESET, pero son temas densos, simplemente son esos temas, lo he dedicado solo a eso, a nada más. Y hay otro canal que se llama La Otra Mirada, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube como La Otra Mirada 77, donde es un canal, perdón, más robusto, más grande, donde hacemos un club de lectura. En este momento estamos haciendo un club de lectura del libro de Lucas. Y también tratamos otros temas. Hay mensajes más cortos, hay algunas reflexiones, hay algunas narraciones, y próximamente voy a hacer una serie de documentales Ah, que genial. van a aparecer. Ok. Ahí los temas duran entre 35 y 55 minutos, hasta 1 hora. Hay entrevistas también, es un poco más misceláneo. Ahí Ok. la gente opina de todo y habla de todo. En ESER solo estos mensajes, que son largos, y en el otro canal hay de todo. Ahí voy a meter todas las ideas que tengo que son muy locas. Los Ok. documentales también. Son muy Genial, locos los genial. documentales que vienen. Pues me pasas los links y los vamos a dejar aquí en la descripción de este video. Terminando la entrevista, van ahí, pueden ir y suscribirse para que pues ya les aparezca el contenido y cada vez que él publique algo nuevo, pues ya les aparecerá también ahí. YouTube lo Y recomienda. si hay alguien adventista, tengo un canal pequeñito, bueno, yo digo pequeñito, pero donde comparto la lección de la escuela sabática. Ah, también, bueno, ¿Sí? bueno Tengo un canal. saberlo. Pero le doy una mirada diferente, Claro. una vuelta de tuercas distinto, pero ese está orientado a gente que es adventista y le gustan esas temáticas. Ahí Eh, publica semanalmente entonces, Semanalmente, todas las por la semanas lección. Ajá. hay una lección. Las lecciones ahí son repasos narrados de entre 15 y 18 minutos. Ahí son cortos, pero le doy una vuelta. La lección de este trimestre es durísima. Oh, sí, sí, ok. Es durísima. Sí, ya me imagino. Sí, es el juicio, creo yo, ¿verdad? Y el amor de Dios, la justicia, Sí, el amor sí. de Dios, la Las justicia. primeras 4 lecciones te puso a Dios allá arriba, allá arriba, allá arriba y te lo dejó con textos muy cliché que tiene la intención de salvar a todo el mundo y que es amor, amor. Y 4 lecciones para en la quinta empezar a caer Ok, encima con la guillotina. ok. Pues me pasas el link también de ese canal y lo ponemos acá en la descripción. Enio, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir eh, acerca de ti, para que te conozcamos mejor, por compartir quién es Jesús para ti. Y sobre todo por compartir estos lindos devocionales que estás compartiendo. Gracias por todo eso y un fuerte abrazo. Nos seguimos
viéndonos, seguimos en contacto ahí y te cuidas. A ustedes también que se quedaron acá viendo esta charla hasta el final. Un fuerte abrazo, se cuiden y nos vemos en un próximo video conociendo a otro autor de este proyecto Amor y Punto. Chao. Saludos.